Hola, ¿me oís? Creo que sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo me llamo Celia y tengo el placer de moderar esta primera mesa. El panel se titula Historia de la lucha por la igualdad, el largo siglo XIX y las narrativas de la nueva mujer. Y nuestra primera ponente es Isabel González Díaz, que es profesora e investigadora de la Universidad de La Laguna y colabora en el proyecto La premisa de la felicidad, la función de los sentimientos en narrativas norteamericanas. Y su ponencia de hoy se titula Redes de aguafiestas en tiempos de la nueva mujer. Os recuerdo a todos, por si se os había olvidado, que las comunicaciones duran 20 minutos. Tengo aquí tarjetitas que os intentaré ir pasando si veo que nos vamos acercando al final. Y creo que no tengo que hacer ninguna puntuación más, así que sin más dilación comenzamos este primer panel. Muchas gracias. Buenos días. ¿Se me escucha? Sí. ¿Al botón? Sí. Hola. Muchas gracias, Celia, por la presentación. Gracias a Ana y a Miriam por haber organizado este seminario y por permitirnos este reencuentro. Yo, bueno, voy a empezar siendo un poco autonarrativa. Cuando Eva Darias envió el Call for Papers que había mandado Miriam desde aquí, la verdad que yo le escribí a Miriam enseguida diciéndole que había encendido una lucecita en mi interior, porque cuando vi sobre todo el título de este panel, bueno, era como volver un poco a mis principios. Yo escribí mi tesis doctoral sobre una de las mujeres de las que voy a hablar ahora, Emma Goldman. Lo escribí mucho después que el decano de esta facultad, pero por si acaso, un poco después. Pero claro, luego te vas metiendo en otras cosas y al final vas dejando atrás las cosas que hiciste al principio. Entonces volver ha sido realmente, me ha dado muchísima felicidad, ha sido un reencuentro maravilloso, porque además te das cuenta de que hay cosas que deberíamos seguir pensando y seguir reivindicando. Y por otro lado es la felicidad del reencuentro con algunas de ustedes que hace mucho tiempo que no veía, algunas no tanto, pero que realmente es verdad que estos encuentros son necesarios. Bueno, venga, para que cronometre. Entonces, como les digo, mi propósito hoy es hablar brevemente de activistas, editoras y escritoras que de diferentes maneras rompieron con lo establecido, reflejando una gran variedad de expresiones que podríamos encuadrar bajo el paraguas de la nueva mujer. Me voy a centrar especialmente en Emma Goldman y Djuna Barnes, dos mujeres que me temo que no aceptarían ser encasilladas bajo esta definición de la nueva mujer ni bajo ninguna otra. Pero no me cabe duda de que tanto ellas como las otras mujeres que voy a mencionar de pasada contribuyeron de una u otra manera a ensanchar el concepto de la nueva mujer, que desde finales del XIX comenzó a usarse para definir a las que poco a poco fueron rompiendo esas imposiciones que tanto las encorsetaban. Para referirme a ellas, emplearé el término sugerido por Sara Ahmed para definir de una manera brillante el papel de todas las feministas: alborotadoras, disidentes, asesinas de la alegría, si traducimos literalmente del inglés, pero en definitiva, aguafiestas, que es como utilizamos en español. Aunque en su momento el papel de alguna de ellas fue de aguafiestas, incluso dentro del movimiento feminista, con la perspectiva que nos da el tiempo y la resignificación del concepto que propone Ahmed, creo que podemos afirmar su enorme aportación al desarrollo posterior del debate y la lucha por los derechos de las mujeres. Mi premisa parte de entender que las aguafiestas son necesarias dentro y fuera de todos los foros, como plantea la propia Ahmed, por ejemplo, al recordar figuras como la de Audre Lorde o Bell Hooks, si se entendiera que quienes señalan supuestos racistas dentro del colectivo feminista están aguando alguna fiesta, que no lo hacemos. Y por otro lado, yo hoy, por cierto, solamente, obviamente por la época que trabajo, solamente voy a hablar de mujeres blancas. Ni Emma Goldman ni Djuna Barnes formaron parte activa de aquel movimiento feminista incipiente que, como sabemos, y como muchas de las personas que están en el panel hoy van a hablar, centraba sus mayores esfuerzos en la lucha por el sufragio. Cada una a su estilo planteó sus objeciones a esa lucha. Goldman debatiendo abiertamente en público y en privado con las sufragistas, intentando persuadirlas de que no debían centrarse exclusivamente en el sufragio. Y Barnes, siempre más críptica, escribiendo historias que cuestionaban la construcción social del género e insinuaban que la lucha por la liberación se estaba llevando a cabo siguiendo los mismos métodos empleados por los hombres. No podría haber dos formas de expresarse más opuestas, y sin embargo, el mensaje final de ambas escritoras se antoja bastante parecido. Empiezo a tejer la red con Emma Goldman, la anarquista nacida en 1869 en la ciudad de Kauna, en la actual Lituania,
que emigró a los Estados Unidos en el 85 y acabó convirtiéndose para la prensa amarillista de la época en Emma la Roja o la mujer más peligrosa de América. Goldman fue, sin lugar a dudas, una gran alborotadora, incendiando plazas y teatros de todo el país con charlas que podían tratar temas tan variados como el control de la natalidad, el fracaso social de las prisiones, el derecho a sindicarse, los derechos de la mujer, la libertad de expresión o el teatro de Ibsen. Aunque no negó haber creído al principio de su activismo, después lo rechazó, que la violencia era un medio apropiado para los fines de la causa anarquista, nunca participó directamente en un acto violento y, a pesar de todo, pasó varias temporadas en prisión por diversos motivos. Su principal arma contra el poder fue siempre la palabra, tanto la oral como la escrita, pues publicó artículos, ensayos y su autobiografía ya en el exilio europeo, porque fue deportada en 1919. Esta alborotadora no dudaba en entrar en el debate social y político con quien fuera, y el movimiento sufragista fue claro objeto de sus críticas. En su publicación Anarquismo y otros ensayos aparecieron 5 artículos dedicados a la situación de las mujeres en su época. El sufragio femenino y la tragedia de la emancipación femenina son los que de forma más controvertida discuten sobre el tema. De forma provocadora, Goldman se refería al sufragio como nuestro fetiche moderno, como una divinidad cuyo cuestionamiento se planteaba como una herejía, cuando en realidad era simplemente, decía ella, un medio de reforzar la omnipotencia de los mismos dioses a los que las mujeres han servido desde tiempo inmemorial: la Iglesia, el Estado y el hogar. Lógicamente, como anarquista, Goldman rechazaba cualquier tipo de sufragio, aunque aclarara que en ningún caso se oponía al femenino porque creyera que las mujeres no fueran iguales a los hombres. Eso sí, tampoco aceptaba la presunción de que la entrada de las mujeres en la política fuera a mejorar el mundo de la política. Decía que, sean del sexo que sea, las personas que se dedican a la política nunca van a dejar de ser políticas. Siempre hizo notar el hecho de que la reivindicación del voto femenino procediera de la clase media, pues sabía que las mujeres que no tenían propiedades, las desheredadas, seguirían quedando fuera de los programas políticos. Sus opiniones, tan a contracorriente del sentir general, la llevaron a ser acusada de ser enemiga de las mujeres, pero eso no la silenció, pues seguía dando su parecer, por ejemplo, sobre cómo se podría lograr el desarrollo de las mujeres, su libertad e independencia. La verdadera emancipación de las mujeres, según Goldman, tenía que llegar desde la transformación personal de cada una. Y la cito: en primer lugar, reafirmándose como personas y no como mercancía sexual. En segundo lugar, rechazando el derecho de otras personas sobre su cuerpo, es decir, negándose a tener hijos si no es su propia decisión, negándose a ser siervas de Dios, del Estado, de la sociedad, del marido, de la familia, convirtiendo su vida en algo más simple, pero a la vez más profundo y más rico. Ella creía que, aunque había roto muchas cadenas, la emancipación de la mujer también había forjado otras, y distinguía entre lo que denominaba la emancipación externa y la interna. La externa, que ya se habría producido, había convertido a las mujeres en seres artificiales, mientras sus vidas permanecían vacías, dominadas por los verdaderos enemigos a derrotar, los tiranos internos, en forma de convenciones éticas y sociales. Goldman hacía un llamamiento al entendimiento entre hombres y mujeres, basado en la libertad de todas y todos, con el objetivo común de luchar contra los males de la sociedad. Planteaba que las mujeres debían emanciparse de la emancipación, olvidando nociones erróneas sobre su liberación que, en su opinión, las estaban conduciendo a ser infelices con el pretendido objetivo de lograr la felicidad. Y aquí te preguntas si habría leído a Sara Ahmed. Por mucho que sus palabras irritaran a las sufragistas, el privilegio de la perspectiva histórica ayuda a entender que Goldman no iba desencaminada y que tan importante era luchar por conseguir los derechos como lograr cambios sustanciales en las formas más íntimas de entender los roles de género y las relaciones personales. En los otros ensayos dedicados a las mujeres en su colección, Goldman ofrece lúcidas críticas, por ejemplo, a los efectos represores de la religión en la vida de las mujeres, que las condenaban al celibato, al matrimonio, para ella un mero arreglo económico, o la prostitución. De hecho, describía la prostitución como el mayor triunfo del puritanismo, añadiendo que la construcción social de la educación sexual era una de las causas de su existencia junto con la opresión económica. Exponía la contradicción de que las mujeres fueran criadas como mercancía sexual, al tiempo que por la perniciosa influencia de la religión no se les enseñara la verdadera importancia del sexo en sus vidas. A pesar de no haber estado en sintonía, como ven, con el feminismo hegemónico de su época, Emma Goldman es considerada una figura fundamental dentro del feminismo de la primera ola, aunque fuera el de la segunda el que la reclamó como símbolo indiscutible de rebeldía y libertad sexual en los años 60 del siglo XX, cuando la interpretación de una anécdota suya fue resumida con una frase viral que nunca dijo,
Si no puedo bailar, esta no es mi revolución, que la pueden encontrar en camisetas de Sarah Kids. Alice Schulman, una de las biógrafas de Goldman, responde a quienes dudan de su feminismo que por supuesto que era feminista, solo que una de las feministas más radicales de su época. Goldman fue también editora, concretamente de la revista anarquista Mother Earth, en la que desde 1906 hasta el 18 se publicaron artículos sobre anarquismo, política internacional, literatura o feminismo. En 1914, siguiendo la estela de Mother Earth, comenzó su andadura en Chicago la revista literaria más importante en la difusión del modernismo en el país, la Literature Review, y en ella aparecieron escritos y relatos tanto de Goldman como de Djuna Barnes, así como de tantas escritoras y escritores del canon modernista. La Literature Review se suele mencionar, estoy segura, en las clases de modernismo literario por ser la que comenzó a publicar en los Estados Unidos por entrega el Ulises de James Joyce en 1918. Se suele mencionar también a quien fue su editor internacional a partir de 1917, Ezra Pound, pero no tanto a su fundadora y primera editora, Margaret Anderson, una mujer para quien la literatura de vanguardia y el anarquismo, que conoció precisamente a través de Emma Goldman, fueron pasión. En 1916, 2 años después de que hubiera salido el primer número de la revista, Anderson comenzó una relación personal con Jane Heap, una amante del arte moderno, que se convirtió en coeditora de la revista, dándole un interesante giro hacia las artes visuales. Fueron Anderson y Heap las que se atrevieron a publicar por primera vez el Ulises en un país en el que los censores acabaron acusándolas judicialmente, siendo condenadas por obscenidad por haber publicado algunos capítulos de una de las obras más destacadas del modernismo. En el libro Women Making Modernism, publicado en 2020, Catherine Hollis dedica un capítulo a la relevancia de Emma Goldman dentro de las comunidades de mujeres modernistas que protagonizaron los movimientos de vanguardia de principios del 20. Un planteamiento inicialmente sorprendente para quienes solo conocen al anarquista por su activismo político o su defensa del amor libre. Hollis defiende la vital importancia que el feminismo anarquista de Goldman tuvo para Margaret Anderson o Emily Holmes Goldman, a la que me referiré en un momento, inspirándolas de variadas maneras. De hecho, Anderson siempre reconoció esa inspiración, así como la ayuda de Goldman para sortear a la censura durante el proceso de publicación del Ulises, dada su amplia experiencia, obviamente, esquivando a censores. Anderson y Goldman también hicieron que Goldman reconsiderara sus ideas sobre lo que era o no revolucionario en el campo del arte y la literatura, animándola a conocer las obras de James Joyce o de Virginia Woolf. Las palabras de Hollis sobre la reciprocidad de esas relaciones refuerzan uno de los ejes de mi presentación, el de las redes de agua fiesta. Dice Hollis, a través de sus diferencias estéticas y políticas, encontramos un ejemplo temprano de cómo el feminismo intergeneracional estadounidense negociaba lo que era influyente y relevante. En definitiva, el trabajo de Goldman como activista política y oradora, especialmente su enfoque en la autonomía y libertad de las mujeres, preparó el terreno para los experimentos con sus vidas personales, así como para la creación de las redes de apoyo que conformaron las comunidades de mujeres modernistas. Mi empeño por conectar el legado de Goldman y Barnes puede sorprender, pero insisto en que a pesar de que no mantuvieron una relación personal y de sus posturas inicialmente distantes, tenían muchas cosas en común. Una de las más evidentes es que ambas formaron parte de esas redes de mujeres que durante años se apoyaron en muchos sentidos, a pesar de sus arrolladoras personalidades y espíritus independientes. Tanto Goldman como Barnes compartieron benefactora, principalmente, estas Goldman, después vuelvo, Peggy Guggenheim, pero también Emily Goldman, que más que sufragar sus gastos, hacían de intermediaria con la rica heredera. Fue Guggenheim, de hecho, la que financió los primeros viajes a Europa de ambas, aunque su decepción con Goldman fue inmediata y pronto dejó de enviarle dinero, lo estaba empleando en otras cosas. Con Barnes la relación fue mucho más sostenida en el tiempo, con momentos de enfado e interrupción de transferencias bancarias, sobre todo en la etapa posterior a la publicación de su novela más conocida, Nightwood, cuando el alcoholismo de Barnes se agudizó. Era entonces cuando la intervención de Goldman se volvía fundamental, siempre intentando sortear la arrogancia de Barnes y persuadir a Guggenheim para que olvidara sus comentarios ofensivos y siguiera subvencionándola. Cito a Guggenheim. Creo que Djuna es la persona más desagradecida y malcriada a la que he ayudado, con la excepción de Emma Goldman. Eso la une. Creo que todo lo que hago por ella es algo natural. Cree que todo lo que hago es algo natural y cualquier pequeñez que haga otra persona, algo extraordinario. Juan Forn afirma que a Guggenheim no le importaba que la llamaran la tonta que ponía la plata. Y cierto es que tanto Goldman como Barnes no fueron muy agradecidas con ella, haciendo objeto de muchos desaires a quien pretendía defender el arte, financiando a las artistas en las que creía. Emily Goldman, además de amiga de Barnes, fue secretaria personal de Goldman durante un año
mientras ésta escribía su autobiografía en Saint-Tropez, en una casa cuyo alquiler pagaba Peggy Guggenheim. También era escritora y una gran editora que intentó ofrecer asistencia editorial a la terca anarquista con su texto autobiográfico, con poco éxito. Barnes sí aceptó que Coleman, al igual que T.S. Eliot y William Muir, opinaran y ayudaran a editar Nightwood, El bosque de la noche. De hecho, la amistad entre Barnes y Coleman fue duradera y su extensa comunicación epistolar ha sido fundamental para quienes han indagado en la vida de Barnes. En el entendido de que, en este foro, nadie necesita ser persuadida de lo revolucionarias, transgresoras o reivindicativas que fueron las escritoras modernistas, voy a dedicar esta última parte a esbozar la relevancia de esta que, en mi opinión, ha sido consciente o inconscientemente olvidada o arrinconada. Inmaculada Cobo Fernández se refiere a ella, acertadamente, como una exiliada en múltiples sentidos, afirmando que también su novela Nightwood fue exiliada dentro del movimiento modernista. La propia Barnes se llegó a definir a sí misma como la escritora desconocida más famosa del mundo. Y razón no le faltaba, probablemente porque Djuna Barnes suele ser mencionada, por ejemplo, dentro del reducido espacio de la literatura lésbica temprana, o por haber formado parte de la bohemia, primero del Greenwich Village neoyorquino, después de la parisina de los años 20. Suele ser reconocida como una escritora modernista, pero siempre en el exilio, en los márgenes del canon. La complejidad de su vida y de su obra, especialmente de Nightwood, puede explicar de alguna manera ese exilio. Barnes nació en el estado de Nueva York en 1892, en el seno de una familia muy poco convencional. Su abuela, Sadell, fue una mujer muy adelantada a su tiempo, escritora, periodista, poeta, defensora del amor libre y activista del movimiento por la templanza y del sufragista. Walt, su padre, un bígamo que llegó a convivir durante años con dos mujeres y una extensa prole bajo el mismo techo del que Sadell era la indiscutible matriarca. Walt nunca tuvo un oficio que le permitiera mantener a ambas familias, por lo que Sadell le planteó en un momento dado que tenía que elegir. Aunque legalmente estaba casado con Elizabeth, la madre de Djuna, optó por quedarse con la otra mujer, por lo que en 1912 Djuna, su madre y sus 4 hermanos se vieron forzados a abandonar la casa y trasladarse a Nueva York, donde tuvieron que ganarse la vida como fuera para poder mantenerse. Y así comenzó la carrera periodística de Barnes, quien trabajó para casi todas las publicaciones de su época y que fue la que le permitió desplazarse al París de los años 20 a cubrir reportajes sobre el panorama artístico y literario. Para Cobo Fernández, el exilio de Djuna empezó desde su niñez, especialmente por la relación con su padre. El ejemplo más devastador nos lleva a su primera relación sexual, que fue con un hombre mayor y concertada por Walt cuando ella era menor de edad, en lo que ciertamente es considerado un caso de agresión sexual que sin lugar a dudas afectó su desarrollo emocional. Djuna además se sintió traicionada por su abuela, a quien se sentía muy unida cuando ella, su madre y sus hermanos se vieron forzados a abandonar el núcleo familiar. A quienes la consideraban una aguafiestas, afirmando que buena parte de su proyecto literario, especialmente su obra de teatro The Antiphone, había sido planeado como venganza a su familia, Barnes les respondía que escribir sobre su familia constituía más bien un acto de justicia. Como plantea Herring en su biografía sobre ella, el arte era el único refugio al que podía aferrarse Djuna Barnes y la única forma que encontró para devolver los golpes recibidos, ya fuera por deseo de justicia o de venganza. Barnes siempre evitó pronunciarse sobre política y nunca defendió públicamente a las sufragistas, incluso las satirizaba y exponía defectos en sus planteamientos. En sus escritos periodísticos mostraba lo que Leslie Petty ha definido como una perspectiva contradictoria y ambivalente sobre las mujeres de su tiempo, así como sobre su capacidad de acción política. Petty, de hecho, destaca que en sus entrevistas y relatos Barnes solía centrarse más bien en cuestiones de género y sexualidad. La lectura que hace esta autora del periodismo de Barnes la sitúa dentro de lo que ella denomina un feminismo queer, que analiza el papel de las mujeres en la política con una lente antifundacionalista, señalando la esencialización de la heterosexualidad y cuestionando las categorías aparentemente inmutables de hombre y mujer. Voy a empezar a saltarme el párrafo. Bueno, para hablar de las cualidades literarias de Barnes necesitaríamos un seminario aparte, en el que su cuestionamiento de las rígidas categorías de género, como señala Petty, debería tener un espacio destacable. Nightwood, como sabemos, es la gran obra modernista de Barnes y probablemente una de las grandes novelas del modernismo. Ese oscuro bosque en el que nos adentramos con Nora, la mujer desgarrada, que describe su dolor mientras intenta entender el comportamiento de Robin Vogt, su escurridiza amante, sigue siendo, para lectoras y críticas, un bosque inescrutable. Y es precisamente esa imposibilidad de aprehender en su totalidad el significado de la novela lo que la convierte en un artefacto modernista en todo su esplendor, aunque sea eso precisamente lo que nos aleja del relato.
Para Erin Carr, la resistencia de la novela a ser entendida es también lo que la convierte en un texto feminista, en el que el mundo del circo se convierte en una herramienta de resistencia a la capacidad productiva del significado. Barnes escribió y reescribió el texto a lo largo de 7 años, después de la ruptura de su relación de 8 con la escultora Thelma Wood en 1929. El nombre de Thelma en la ficción, Robin, apunta al fascinante imaginario animal que Barnes elabora en torno al personaje, y su apellido, Vogt, es una referencia obvia al movimiento sufragista. Robin aparece en la novela como un misterioso ser en busca de sensaciones, sin tener un rumbo claro, en conflicto entre su deseo animal y su anhelo espiritual, y finalmente como un ser indiferente al dolor, estoy citando al biógrafo, que sus infidelidades causan a otras personas. Nora, por su parte, encarnaría la obsesión masculina por el poder y el control, al intentar domesticar a Robin apartándola del circo, tras percibir el inquietante magnetismo que existe entre ella y los leones. Los múltiples análisis que ofrece Nightwood sitúan a Barnes realmente como una autora más cercana a la tercera ola del feminismo. La representación del travestismo y la idea del tercer sexo que plantea en la novela dan muestra de que Barnes fue una escritora adelantada a su tiempo. Los personajes cuyo género fluctúa en la novela son el enigmático doctor Matthew O'Connor, quien a escondidas en su casa y de noche se maquilla y se viste con ropa de mujer, y la propia Robin, que siempre viste ropa de hombre y muestra modales masculinos. Según Cobo Fernández, el personaje de O'Connor es más bien una parodia del género femenino, mientras que la descripción de Robin aparece más idealizada, pues el personaje tiene más libertad para alejarse del género femenino, acercándose a lo asexual y andrógino, fuera del encasillamiento dentro del binario masculino-femenino. En la novela es presentada, y estoy mirando a Thelma Wood, con unos ojos que la alejan de lo humano y finalmente como una bestia que se está volviendo humana. Esta representación entre la naturaleza humana y la animal, así como las referencias al mundo del circo, habitado por mujeres, acróbatas y animales, tiene mucho que ofrecer para el estudio de las relaciones entre lo humano y lo no humano. Intentando resumir. Estas son las palabras de T.S. Eliot al editor Geoffrey Faber para persuadirlo de que su editorial publicara Nightwood. Creo que esta puede ser nuestra última oportunidad de hacer algo excepcional en lo que a la literatura creativa se refiere. Esta escritora es alguien a quien le ha sucedido algo que ocurre a pocas personas, porque no permitimos que nos ocurra. Ha atrapado su propia tristeza, la ha identificado y le ha dado un golpecito en el hombro. Y con respecto a su estilo, posee lo que para mí es verdadera evidencia de su fuerza, pues me descubro a mí mismo, T.S. Eliot, teniendo que luchar inmediatamente después de leer su texto por no imitarlo, y muy pocos escritores consiguen provocar ese efecto. Salto cosas y recapitulo. Volviendo a la importancia de las dos mujeres de las que he hablado, creo que, aunque ellas no estuvieran de acuerdo, de ambas puede decirse que pertenecieron a la segunda generación de la nueva mujer, aquellas que lucharon para cambiar convenciones sociales rechazando los valores tradicionales, mostrando una actitud más radical frente a la sociedad patriarcal y los roles de género. Ambas despreciaban los valores de la clase media estadounidense, su obsesión por el dinero y el éxito. Barnes se alejaba de esos valores, centrándose en lo estético, y Goldman en la lucha por la justicia social, pero ambas defendiendo el arte, el amor libre y la libertad sexual. Ambas decían libremente lo que querían, amaron libremente e hicieron con sus cuerpos exactamente lo que quisieron. Dice Sara Ahmed que aguar las fiestas es abrirse a la vida, hacerle un espacio a la vida, a la posibilidad, a las oportunidades. Cuestionar a través de su propia vida o en sus escritos la maternidad impuesta, el matrimonio, las categorías de género o la heterosexualidad, como hicieron estas dos mujeres, fue ensanchar los espacios de otras para otras. Emma Goldman y Tyra Barnes vivieron sus vidas, narraron y reivindicaron y utilizaron la imaginación, provocando que otras mujeres pudieran, cito a Ahmed, ver más allá del guión de la felicidad prescrita, descubriendo que hay caminos diferentes y que la infelicidad se puede entender de otra manera. Eso es lo que lograron ellas y muchas aguafiestas en tiempos de la nueva mujer. ¿Arruinar la felicidad de algunas personas? Puede que sí, pero para señalar que creer que la felicidad solo puede encontrarse en determinados lugares y no en otros es una quimera. Y me callo. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Bueno, se me olvidaba comentar también que no vamos a tener tiempo para preguntas, vamos a tener que acelerar un pelín, así que nada, luego en el descanso pues tendréis la oportunidad de hablar y demás. Y nuestra siguiente ponente es Saray Ramos Cendrés, que viene de... Oh, Cendrés, nos falta un... Cedrés, pues está mal puesto, gracias por la corrección.
lo vamos a quitar de aquí, que viene de la Universitat de Valencia y que hoy nos va a hablar de LS Phipps a escena, el teatro sufragista ayer y hoy. A ver, un segundito que encuentro mi presentación. Aquí. ¿Se me oye bien? De acuerdo. Pues nada, muchas gracias por la oportunidad de dejarme estar aquí y si no os importa voy directo al grano, que a mí empezar siempre se me da muy mal. El 22 de febrero de 1894, Mrs. Theodore Wright, o Alice Austen, es aclamada por el público femenino que asiste en el Bijou Theatre de Londres al estreno de The Modern Hypatia or A Drama of Today de Mabel Collins. En la obra interpreta el papel de Marcia Royal, una Hipatia moderna, que trabaja como public speaker y activista social, informando a las mujeres de los peligros legales de la institución del matrimonio. Rechazada por una educación patriarcal que manipula a su hija Rose y que consigue encarcelar a Marcia por un crimen que no ha cometido, la obra culmina con la apelación en voz vengativa y contestataria de esta Hipatia a las mujeres oprimidas y víctimas de una institución obsoleta. La obra es representada de nuevo al año siguiente y en ambos casos es criticada por los círculos más tradicionalistas por su discurso feminista. Esta pieza sobrevive únicamente en formato manuscrito y ha sido ignorada por estudiosos del teatro, filólogos y crítica feminista hasta hace escasos años. Una de las escenas más llamativas de la obra sucede en el acto tercero, donde Marcia avanza la línea ideológica que domina su discurso y que no es otra que apelar a la modificación de una legislación que desprecia sistemáticamente los derechos de la mujer a través del matrimonio. Por esta ideología se refiere a la figura de Marcia Royal y a su escuela de seguidoras en la obra como una man-hater, apelativo utilizado con frecuencia para describir a las mujeres miembros del Pioneer Club, el más contestatario de los clubes femeninos de la segunda mitad del siglo XIX. La escena recrea uno de los múltiples debates y conferencias que se organizan en clubes de mujeres de finales de siglo, como el Pioneer, a propósito de la cuestión femenina. En este trabajo nos sirve para ilustrar los vínculos de estos clubes con la industria teatral del momento y como introducción a la obra de L.S. Phipps. Mrs. Theodore Wright es, de hecho, actriz celebrada y distinguida en los círculos de teatro amateur de finales de siglo, a la vez que activista fabiana junto a Eleanor Marx y otros conocidos miembros del Dogberry Club. Wright es, además, socia activa del Pioneer Club, en el que organiza varias actividades relacionadas con las artes escénicas, incluyendo entre ellas funciones por y para sus miembros. Su participación en estos eventos y su apoyo a la cuestión femenina la llevan a convertirse en una de las grandes promotoras de la Actresses Franchise League. En diciembre de 1908 se reúnen por primera vez las miembros de la Actresses Franchise League, o AFL, incluyendo entre ellas renombradas estrellas como Ellen Terry, Violet Vanbrugh o Eva y Decima Moore. Una de las primeras cuestiones debatidas en la AFL es si se debe respaldar abiertamente la causa de la NUWSS o la WSPU, que se resuelve con la decisión de dar apoyo a todas las asociaciones por el voto femenino y con una declaración de imparcialidad. Por sus dotes dialécticas, con el tiempo las actrices de la AFL colaboran con estas y otras organizaciones en favor del voto femenino, hablando en público por la causa y al hacer coincidir reuniones sufragistas con sus giras teatrales. Siguiendo la tradición de la inserción de breves entretenimientos en reuniones políticas para amenizar la jornada, estas colaboraciones pronto se convierten en poemas e incluso en breves monólogos y obras escritas ex professo para la causa. La creciente demanda de estas intervenciones favorece, de hecho, el establecimiento de una sección dentro de la AFL para la creación y difusión de teatro sufragista. Finalmente, la AFL consigue aunar la producción profesional con el teatro aficionado, que se multiplica exponencialmente a lo largo de todo el país a través de organizaciones locales en favor del voto femenino. En este contexto, Mrs. Theodore Wright nos sirve como ejemplo de los vínculos existentes entre las actividades organizadas en el seno de los clubes femeninos tardovictorianos y la AFL. También ilustra la tesis que ya hemos defendido en otros trabajos y que ha pasado inadvertida en la historiografía teatral del siglo XIX.
Y es que, como demuestra Monrós Gaspar, a través del Pioneer Club, los clubes femeninos de finales de siglo se convierten en instituciones que nutren la lucha por la cuestión femenina de mujeres interesadas por las artes escénicas y utilizan el teatro como vehículo conductor de su protesta social. De los clubes londinenses y organizaciones locales y provinciales surge un ingente número de mujeres atraídas por el teatro que unirán sus aptitudes a la causa femenina. Una de estas mujeres es L.S. Phipps, que desarrolla su escasa producción dramática al abrigo de los numerosos grupos de teatro amateur que, apoyados por la AFL, diseminan la necesidad del voto femenino y la igualdad legal de la mujer a lo largo de Inglaterra en el cambio de siglo. Existen muy pocos datos acerca de la vida y obra de L.S. Phipps, y lo que ha llegado hasta nosotras ha sido a través de fuentes indirectas. Por esta sabemos que se trata de Mrs. Phipps, esposa del reverendo Harlow Phipps y activista británica a favor de los derechos de la mujer. Las iniciales LS responden a su nombre de soltera, Frances Lina Stanley Clark, y también son las iniciales de su padre, Leopold Stanley Clark, párroco de Bexhill. Sabemos que L.S. Phipps es la autora de Jim's Leg, The Rock y de The Mother's Meeting, y de quizás otras obras cuyos textos han desaparecido por el carácter efímero de su propia representación. Jim's Leg se publicó el 27 de enero de 1911 en Votes for Women, revista oficial de la Women's Social and Political Union. The Mother's Meeting se publicó en la AFL en 1913 y no tenemos constancia de la publicación de The Rock. En la actualidad existen ediciones modernas publicadas de Jim's Leg en Holledge y Croft y de The Mother's Meeting en Gardner y Paxton. No tenemos constancia de ediciones modernas de The Rock. En lo que respecta a sus representaciones contemporáneas, Jim's Leg se emitió en versión reducida y radiofónica por BBC Radio 4 en noviembre de 1999 como parte de la celebración del 90 aniversario de la AFL. En 2018, Shaz Andrew interpretó una versión reducida de The Mother's Meeting que fue filmada por la exposición Dramatic Progress en el National Theatre de Londres. La primera traducción de Jim's Leg y de The Mother's Meeting al español es de Miguel Teruel Pozas, miembro activo del grupo de investigación Literature, Arts and Performance de la Universidad de Valencia, en el que también se inscribe esta investigación. En septiembre de 1889, la prensa local recoge el matrimonio de Miss Lina Clark con el reverendo Harlow Phipps. La reseña del matrimonio destaca el trabajo de la novia en la comunidad a través de diversas asociaciones benéficas. Entre su matrimonio y el fallecimiento de su padre en 1896, Phipps participa en acciones benéficas y conciertos y representaciones teatrales locales. Por ejemplo, en 1892, interpreta a Lady Clara St. John en la comedieta A Fair Encounter de Charles Marsham Ray, con un grupo de teatro amateur en Bexhill Institute, donde el mismo año colabora en un concierto benéfico. También ofrece diversos entretenimientos para la jornada de recaudación de fondos para la residencia Alexandra Home for Chronic Invalids en St. Leonard's o el East Sussex Hospital. Su participación en recitales benéficos para diversas instituciones locales u organizaciones como la Church Missionary Society se suceden hasta el cambio de siglo, cuando comienza a asociarse con las reivindicaciones por el voto femenino. En 1894, Cecilia Tubbs impulsa la fundación de la rama de Hastings de la NUWSS, que se reconstituye en marzo de 1909 en el hogar de la propia Tubbs para disociarse de la rama londinense. En esta asociación, Phipps colabora como secretaria y tesorera y se encarga de coordinar el coro sufragista que acompaña algunos de sus acontecimientos o eventos. Como secretaria, es precisamente Phipps quien insta a sus miembros a participar en la gran manifestación organizada para junio de 1908 con la consigna de que no se conozca a las mujeres de Hastings y St. Leonard's como las armchair suffragists, sufragistas de sillón. Además, gestiona con la compañía ferroviaria la compra de billetes reducidos para sus socias, así como carruajes y puntos de encuentro y de descanso a lo largo de la manifestación. No es de extrañar, así pues, que el siguiente paso que da Phipps en su activismo social sea la propaganda del ideario sufragista a través de la escritura dramática. La primera obra de la que tenemos constancia es Jim's Leg, y si bien es tarea ardua realizar un seguimiento exhaustivo de la representación de la obra en su tiempo,
La prensa nos informa que el mismo año de su publicación, 1911, fue representada en diversas reuniones en favor del voto femenino y círculos de teatro amateur. La obra relata, de forma cómica, las circunstancias por las que Jim pierde su pierna en un altercado con un motobús y cómo, en consecuencia, debe quedarse en casa realizando las tareas del hogar de las que se encarga su mujer, Esther, mientras ésta debe cubrir su puesto con un salario inferior en una fábrica de cerveza limpiando botellas. Emulando las clases trabajadoras del East End tan del gusto del drama sufragista y con un tono irónico y desenfadado, la voz de Esther proporciona detalles jocosos de las penurias de Jim en su ocupación en el hogar, reivindicando los derechos de las mujeres trabajadoras dentro y fuera del mismo, con el afán de convertir a su familia y a su público en nuevos sufragistas. Además de instruir acerca de la necesidad del voto por parte de las mujeres trabajadoras, Stowell lee en la obra un ejemplo de la división de género en el trabajo, haciendo hincapié en cómo la pieza reivindica también que las tareas del hogar y el cuidado de los hijos sean reconocidos como, de hecho, trabajo, reflejando la postura que adoptan varias partidarias del sufragio femenino, tema que precisamente es central también en algunas de las conferencias que organiza Phipps en el seno de la Asociación de Hastings y que sirven de inspiración para su monólogo. Tras el éxito de James Legge en los círculos sufragistas, Phipps escribe The Rack, que se estrena en el Rehearsal Theatre de Londres a propósito de una matiné de la AFL el 20 de febrero de 1912. Interpretada por Gladys Morris, Blanche Stanley y Madeleine Lucette Riley, vicepresidenta de la AFL y actriz y dramaturga de renombre, la pieza comparte cartel con A Chat with Mrs. Chicky de Evelyn Glover y Brass and Clay de Marion Holmes. No hemos encontrado hasta la fecha copia impresa o manuscrita de la obra, pero las reseñas de su estreno relatan con detalle el argumento. Betty es una sufragista que, mientras está participando en una manifestación en favor de los derechos del voto de las mujeres, tiene problemas con los cordones de sus zapatos. Para atarlos de nuevo, entra en el recibidor de una casa que tiene la puerta abierta. Cuando ésta se cierra accidentalmente, Lady Carew, la propietaria, y Withers, la sirvienta, la toman por una ladrona. En la explicación del entuerto se descubre que Lady Carew es una sufragista recientemente convertida y además la tía de Harry, que es prometido de Betty. Si bien la prensa especializada no destaca la calidad literaria de la misma frente a las otras piezas con las que comparte cartel, sí enfatiza la efectividad propagandística de su argumento, así como las posibilidades de sus diálogos como panegíricos de la causa sufragista. La tercera y última obra de L.S. Phipps de la que tenemos constancia es The Mother's Meeting. Se trata de un monólogo en el que Mrs. Buckle relata al público su asistencia accidental a una reunión antisufragista a la que ha sido invitada por la esposa del reverendo, creyendo que es una reunión de madres. En su confusión, las doctrinas que escucha en el encuentro hacen que sin saberlo alce la voz en favor del ideario sufragista. Y en consecuencia, las sufragistas encubiertas que acuden a la tertulia intentan reclutarla para la causa. De nuevo estamos ante una representación jocosa de la clase trabajadora del East End, que en este caso intensifica su comicidad al dirigirse al público de la sala como interlocutor inmediato. Al estallar la Primera Guerra Mundial, en julio de 1914, la AFL desvía su actividad de su propósito original. En este contexto, poca información tenemos acerca de L.S. Phipps, salvo que continúa involucrada en el debate social de su tiempo, participando en la recaudación de fondos para los refugiados de guerra, reclamando la presencia de mujeres magistradas en los tribunales de justicia o tratando de mejorar la situación de la infancia en las minas de carbón. Según Paxton, Phipps fallece en 1932. En el contexto de esta comunicación, queremos situar a Phipps como una de las numerosas mujeres que, en la situación de crisis social y política que acompaña el cambio de siglo en referencia a la cuestión femenina, une su pluma a la de pensadoras y literatas que ya desde el siglo XIX reclaman un nuevo orden social para la mujer. Considerando la relevancia de estas mujeres y su producción literaria para la historia social del momento, a continuación relatamos cómo han sido recuperadas en España a través de la traducción y representación de la obra de L.S. Phipps. La difusión del alcance del teatro sufragista en España, tanto a través de estudios académicos como en su traducción, es todavía escasa. Contamos en ambos sentidos con el trabajo de Pacheco, que compendia para el público hispanohablante la teoría publicada por la crítica anglosajona
y la antología Teatro Sufragista Británico, publicada en 2018 en la Asociación de Directores de Escena de España, que recoge en traducción algunas de las obras más representativas del periodo. En ningún caso, no obstante, se alude a la vida y obra del S. Phipps. Tampoco tenemos constancia de ninguna representación de la obra de Phipps en España. Como apuntamos anteriormente, las primeras traducciones al español de la obra de Phipps que conocemos son las realizadas por Miguel Teruel Pozas en el seno del grupo de investigación Literature, Arts and Performance para el proyecto Women Staging and Restaging the 19th Century, de las que son miembros las autoras de este trabajo. El objetivo del proyecto es analizar el papel activo de la mujer en la industria teatral del siglo XIX, en su consideración más amplia y su proyección en la actualidad. Para difundir los resultados de investigación del proyecto, se organizan 2 congresos internacionales en 2022 y 2023. En el primero de ellos se estrenan, de hecho, La pierna de Jim y Reunión de Madres, contando con la colaboración de Cactus Theatre y partiendo de la investigación realizada por Laura Monros Gaspar a propósito de este proyecto. El montaje responde al objetivo de abordar el estudio y la divulgación de la figura de S. Phipps desde una triple perspectiva: el trabajo académico, la traducción teatral y la puesta en escena de sus obras. La traducción de la obra se concibe no con el objetivo de realizar una edición crítica, sino un espectáculo, lo que permite licencias creativas. En palabras del traductor, el objetivo es conseguir un equilibrio entre el contexto original y el contexto de recepción, que las obras fueran a un tiempo antiguas e inglesas y contemporáneas y españolas o internacionales. Para ello, los nombres, referencias y vestuario se inclinan hacia el contexto original, sobre todo el vestuario, que en estas obras está cargado de información histórica. Como contraposición, en el lenguaje utilizado se neutralizan los vulgarismos originales en ambas piezas, dejando que la comicidad recaiga en la interpretación de la actriz y las notas de dirección y conseguir así aproximar los personajes al público actual sin resultar demasiado irrisorios. Estas decisiones traductológicas tienen su repercusión fundamentalmente en la interpretación de la actriz, que en clave cómica, aunque no histriónica, recoge el humor que ha perdido con la aproximación del lenguaje a su contexto de recepción. En cuanto al diseño de vestuario, para los referentes visuales se trabaja con un dossier creado a partir de materiales albergados en la Women's Library de la LSE de Londres, recopilados por Monros Gaspar. El vestuario, de intención realista, es diseñado y realizado por Pascual Peris con una doble inspiración: los colores sufragistas que defiende Mrs. Packle en Reunión de Madres y con los que Esther tendrá la intención de vestir a toda la familia en La pierna de Jim, y el atuendo de la mujer trabajadora del East End, que representa esta última también en La pierna de Jim. El diseño facilita el cambio de vestuario de la actriz, que interpreta ambos monólogos, Paula Llorens, durante el interludio musical. Paula Llorens es la chica que veis ahí. La representación de las 2 obras se concibe, de hecho, como un único espectáculo y están separadas por cambios de vestuario y música, emulando las recitaciones de las reuniones sufragistas. Para la música se opta por The March of Women, partitura compuesta por Ethel Smythe, también sufragista, que se convertirá en el himno de la WSPU y del movimiento. El himno se interpreta por primera vez en enero de 1911 en un acto celebrado para recibir a las militantes de la WSPU, que fueron encarceladas en noviembre. La elección se concibe como un guiño al trabajo musical de Phipps, a sus propias recitaciones y a su dirección de un coro local de mujeres sufragistas. También emulando los encuentros sufragistas, la escenografía es sencilla, componiéndose únicamente de una silla y una pequeña mesilla auxiliar de madera, que hace las veces de mobiliario doméstico en La pierna de Jim y plataforma en Reunión de Madres. Las 2 piezas se acompañan el día del estreno con un coloquio con el público en el que se consigue reproducir el espíritu de las reuniones sufragistas de comienzos del siglo XX, con un intenso debate acerca de las circunstancias de implantación del voto femenino en Gran Bretaña y en España. Para concluir, con la traducción y la representación de Reunión de Madres y La pierna de Jim, se cumplen varios de los objetivos propuestos en el proyecto de investigación en el que se enmarcan. En primer lugar, ampliar el trabajo realizado para el público hispanohablante acerca del teatro sufragista amateur de comienzos de siglo. En segundo lugar, ejemplificar la agencia femenina en este teatro a partir del rescate de la vida y obra de Phipps.
Y finalmente se consigue difundir el trabajo de esta activista social, actriz y dramaturga en un momento crucial, entonces y ahora, para la historia de las mujeres, donde resulta primordial e imperioso narrar para reivindicar. Muchas gracias. Muchas gracias, Saray. A continuación, nuestro siguiente ponente es Juan Pedro Martín Villarreal, que es profesor en el área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada aquí en la Universidad de Salamanca. Y el título de su comunicación sería Reivindicar la muerte para salvar la vida, el suicidio femenino en Mary Elizabeth Braddon, Mona Caird y Eliza Lynn Layton. Adelante. Bien, muchas gracias por la presentación y también a la organización por contar conmigo. Llama quizás la atención que en un congreso dedicado en el marco de las narrativas de resiliencia y de la felicidad, planteemos una comunicación centrada en reivindicar la muerte para salvar la vida y concretamente en un tema como el suicidio, ¿no? Que de entrada pudiera parecer profundamente triste, poco resiliente y para nada feliz. En esta ponencia me gustaría plantear muy someramente en qué medida las narrativas de Mary Elizabeth Braddon, Mona Caird y Eliza Lynn Layton en torno al suicidio femenino se pueden caracterizar como narrativas reivindicativas en las que se va a proponer una reacción de corte feminista ante lo que venía siendo una obsesión cultural del victorianismo en torno a la imagen completamente ofelesca de la mujer suicida. De la mujer suicida como un sujeto ausente de cualquier tipo de agencia, incluso en su propia muerte, y que termina siendo profundamente estetizado, fetichizado, tanto en la literatura del momento como en las artes visuales. A nadie le escapa la referencia a ese cuadro de Ophelia de Millet, que quizás tengamos todos en mente y en algún momento saldrá. El marco desde el que se entronca esta investigación parte de la literatura comparada y plantea en qué medida las literaturas y las escrituras femeninas no son islas, en todo caso archipiélagos, y tienen una relación que se puede medir, se puede buscar, por mucho que, como ya diría Joan Arràs en Cómo acabar con la escritura de las mujeres, se haya buscado un aislamiento pretendido de estas escrituras y se haya intentado borrar las relaciones de influencias que, por supuesto, no podemos simplemente limitar a un ámbito nacional. Si reconsideramos las palabras de Elaine Showalter en torno a la tradición femenina como una tradición que no solamente se construye dentro de un espacio nacional, sino en una lógica plenamente transnacional, nos podríamos plantear en qué medida ese conspicuo tratamiento del suicidio femenino desde una lógica europea es respondido no solo desde la literatura británica, desde estas escritoras británicas, sino también en relación con una serie de escritoras de otros marcos culturales. Bueno, a eso me dediqué principalmente en mi tesis doctoral y a eso se dedica el libro que tienen en pantalla, pero en este caso voy a centrarme particularmente en las escritoras británicas que trabajé en este contexto. La idea de fondo es plantear hasta qué punto esa estetización del suicidio, esa fetichización del suicidio que llevó a Edgar Allan Poe a afirmar aquello de que the death of a beautiful woman is unquestionably the most poetical topic in the world, es un asunto que es profundamente politizado por parte de estas escritoras de la segunda mitad del siglo XIX. Por lo tanto, frente a esa imagen completamente castradora de la mujer suicida que se comprende como un objeto, incluso se vende como un objeto, en el que, por supuesto, se elimina todo discurso que alumbre algo de luz en torno a las razones para ese suicidio o el sufrimiento inherente a la muerte voluntaria, los tratamientos que desde estas escrituras femeninas se desarrollarán no solo en el caso británico, sino también en el francés o en el español, plantearán un uso de una serie de códigos simbólicos que estaban muy presentes en el momento, pero planteados desde una lógica que reconstruye aquello que luego Gastón Bachelard llamará el complejo de Ofelia, esa relación prácticamente universal entre la feminidad, la muerte y el espacio acuático sobre todo. Porque veremos que esa idea
del suicidio femenino vinculado al agua quedará prendada ya parece que casi de por vida, ¿no? De fondo también hay un discurso cultural en torno al suicidio que se está fraguando, que comienza a surtir efectos, sobre todo en el plano británico, en el siglo XVIII, también en el siglo XIX, y como diría Barbara Gates, estas representaciones literarias y artísticas del suicidio femenino, en el que está completamente sobrerepresentado con respecto al suicidio masculino, van principalmente orientadas a crear una ficción en torno a estas estadísticas, puesto que realmente el suicidio, desde el punto de vista estadístico, ha sido siempre un problema masculino. Bien, pasando ya a estas autoras, de las que hablaré muy brevemente, planteamos que hay una serie de coincidencias en el uso de este tratamiento temático, en el que responden a ese código simbólico que las prefería muertas y bellas antes que con voz propia. Y aunque, evidentemente este tratamiento no es hegemónico entre todas las escritoras, sí podemos encontrar una serie de coincidencias en el tratamiento entre estas escritoras, y sobre todo en el caso de María Elizabeth Braddon, del mediodía del siglo XIX, y las escritoras de finales del siglo XIX, en las que, haciendo referencia de nuevo al título del seminario, se crea una genealogía en femenino, una relación en la que buscan relaciones de influencia y quieren hacerlas notar. Bien, de ahí que van a patentizar esa operatividad política de la novela, esa capacidad para reivindicar, para principalmente construir un espacio de denuncia para las mujeres, y lo van a orientar desde sus géneros narrativos que en aquel momento estaban poco legitimados, como la novela gótica, el melodrama, las narrativas sentimentales, y vehicularán esa reflexión, ahora sí, en torno a la identidad femenina, su situación social y cómo esas razones para el suicidio pueden quizás no buscarse en ese mal de amores, que se había quizás hegemonizado como la principal razón para la construcción de una identidad femenina construida en torno a una lógica relacional, ya fuera con un hombre en situación de esposo o de padre, para plantear cómo ese sufrimiento femenino que lleva al suicidio, primero, no es el resultado simplemente de la locura, ¿no? Esa idea que quedaba plenamente establecida en el discurso médico del siglo XIX y planteaba a la mujer como el objeto paradigmático por considerarlo una mente irracional, sino que tampoco están debidas a la ruptura de esas relaciones relacionales con otros hombres. Bien. Bueno, en este sentido estamos relacionando el cultivo temático del tema de la mujer suicida en el plano de la década de los 50-60 y de la New Woman Writing de los años 90, y plantearé muy sucintamente una reflexión en torno a algunos textos. Empiezo por María Elizabeth Braddon, que trata el tema del suicidio femenino en 4 textos, al menos que yo haya encontrado. Imagino que para nadie es una desconocida, María Elizabeth Braddon, y tiene una producción narrativa completamente ingente y hace que pase por muchísimos estilos literarios también. Aparece el suicidio de forma muy clara en 2 novelas, una novela corta y una novela, Millie Dashwell y Asphodel, que quizás no sean sus tratamientos del suicidio más interesantes o no en los que me voy a centrar particularmente, pero ya demuestran cómo hay una cierta ambivalencia en torno al tratamiento del suicidio. En el caso de Millie Dashwell, la suicida será Augusta, que, resumiendo mucho, es la madrastra de Millie, una mujer que accede a ese matrimonio en términos puramente mercenarios, y que una vez muere su marido se da cuenta de la imposibilidad de ser libre y por lo tanto terminará primero intentando envenenar a su hijastra, pero esto sería entrar en detalles de la trama que quizás nos alejan, para terminar envenenándose a sí misma por la incapacidad de ser libre. Y en el caso de Asphodel, que es también posterior, es una de sus últimas obras, también planteará un suicidio femenino que parece, en una primera lectura, un suicidio por amor, pero que en realidad es un suicidio por amor a su hermana. Por lo tanto, está planteando cómo justamente esas relaciones más con hombres no son las que definen su identidad y, por tanto, tampoco la pueden romper. Me voy a centrar particularmente en estos 2 relatos de Cool Ambrose y de
The Shadow in the Corner y principalmente en The Cold Embrace, por creer que es quizás donde más claramente podemos identificar esa reivindicación feminista por parte de Braddon a la hora de trabajar el tema del suicidio. Y bueno, en el marco de esta investigación que hice en mis estudios predoctorales, me interesó mucho este relato, primero por ser uno de los primeros relatos de Braddon, que publica en The Welcome Guest en 1860 y que luego más tarde incluye en Round the Bailiff, en el que, en la Canterbury Christ Church University se encuentra el archivo de María Elizabeth Braddon. Y en una de estas estancias predoctorales, que son prácticamente obligación para los estudiantes de doctorado, encontré unas notas que venían a ser el primer borrador de este relato, que una vez transcritas y con la dificultad que ello implica, aquí tienen una fotografía de estas notas que, como ven, están completamente dibujadas en los márgenes, se nota que es un texto con un principal interés de borrador, ¿no? Encontramos esta primera versión de Cold Embrace, en el que hay algunos elementos que interesan en el cambio, ¿no? Bueno, la historia de The Cold Embrace, simplificando mucho, es la historia de Gertrude, una chica que, enamorada de un estudiante de pintor, o sea, un pintor amateur, en su pueblo, se prometen antes de que él se vaya a hacer este viaje, este tour por Italia para aprender la pintura. Y en los años que restan, este artista, del que nunca sabremos el nombre, poco a poco va olvidándose de Gertrude, a pesar de que se han prometido amor eterno y le ha regalado un anillo con forma de uroboros para demostrarle que cuando vuelva se casarán. En este tiempo, Gertrude siente la presión continua de su padre, que quiere que se case con otro hombre, y ante la realidad de que su amado no contesta ninguna carta, terminará aceptando este enlace. Pero en el día anterior a su matrimonio decidirá matarse lanzándose de un puente, digamos que remedando esa imagen tan prototípica del suicidio femenino en el 19. Casualidades que esa misma mañana volvía su primo, creo que tenía una relación también carnal, eran primos segundos o algo así, y ve una imagen completamente sugerente para un pintor, que es la del cadáver de una suicida siendo sacado del río, y comienza a dibujar, a hacer un esbozo de este dibujo, hasta que al acercarse más descubre que hay un drama tras ese dibujo, ¿no? Hay la realidad de que la culpa de ese suicidio de fondo está en él. Entonces decide huir del pueblo, pero este relato terminará convirtiéndose en fantasmal, porque esa culpa se terminará planteando por medio de una presencia fantasmal, una mano con un uroboros que siente en su cuello cada vez que se queda solo. Hace que, bueno, la narración finaliza con la muerte de este joven por un ataque al corazón, parece provocado por esta presencia fantasmal. Lo que me resulta muy interesante de esta primera versión es cómo en este relato, en el que se plantea claramente una crítica a la visión escopofílica hacia el cuerpo de la mujer y hacia esa estetización del cadáver femenino que elimina todo rastro de un discurso que ponga en el centro el sufrimiento femenino que lo rodea. En la primera versión, en esta que tenemos aquí, Braddon decide o plantea que en lugar de un artista, el protagonista sea un estudiante. No se señala en ningún lugar que sea un artista. Y además aparecen algunos fragmentos que luego elimina en torno al suicidio como, digamos, un pecado, este discurso religioso en torno al suicidio. Y este estudiante, en lugar de viajar a Roma, en la primera versión, viaja a Amberes. Estos cambios creo que denotan este interés por reivindicar y por politizar ese texto para justamente criticar estas imágenes literarias o estas imágenes pictóricas que se estaban construyendo en la época.
Bien, también en The Shadow in the Corner, que será posterior, en 1879, plantea un discurso que en cierto modo prueba cómo el discurso científico de la época considera o parte de la base de que la mujer es un sujeto del que no se puede fiar uno, básicamente, y plantea un suicidio provocado, en este caso, por una sirvienta que vive en una casa en la que supuestamente pasan cosas sobrenaturales y nadie hace caso, a pesar de que duerme en la habitación donde se suicidó un viejo antepasado y todas las noches siente presencias. Nadie le hace caso, nadie la cambia de habitación, termina muriendo porque su opinión no se tiene en cuenta, principalmente porque se la considera una suerte de histérica que se lo estará inventando, ¿no? Ahí ya podemos ver en estos dos ejemplos que paso muy brevemente, como el tratamiento temático del suicidio femenino en esta primera parte de la segunda mitad del siglo XIX ya se plantea desde una perspectiva feminista. Y muy brevemente nos pasaríamos a ese contexto de la nueva mujer. Y en el debate de The New Woman encontramos dos nombres que quizás juntos también sorprendan. Por un lado, el de Mona Caird, que fue una feminista radical que apoyó muy claramente un discurso en el que se ponían en duda, digamos, la institución matrimonial como único destino de la mujer y que utilizará el tema del suicidio femenino para justamente reivindicar hasta qué punto hay una serie de instituciones sociales que ligan a la mujer a considerar como naturales destinos que son puramente sociales e históricos. Y en The Wind of Azrael justamente desarrollará una narrativa en la que plantee una mirada liberadora al suicidio. Solamente traigo esa cita, ¿no?, que me parece muy sugerente, la de Death might, in fact, be looked upon as a great emancipator, en la que Viola Sedley, que es la protagonista de la obra, terminará suicidándose por ser consciente de la imposibilidad de que ningún hombre la salve. Es decir, incluso cuando está en un matrimonio en el que no tiene los recursos para salir, dentro de la novela, de hecho, hay una New Woman que sí los tiene, pero ella no tiene esos recursos. Incluso cuando consiga salir de ese matrimonio, todas las posibilidades que se le ofrecen implican otras formas de sumisión, por lo tanto termina en cierto modo aceptando que ese suicidio es su única salida y es una salida que se plantea en el plano simbólico como una salida liberadora. Y volviendo al otro lado, y lo planteo muy brevemente también, tendríamos a Eliza Lynn Linton, que imagino que quizás algunos la conoceréis, como una de las principales antifeministas del debate de la New Woman, conocida por ese infame artículo de The Girl in the Period, y que se caracterizó sobre todo por establecer en prensa, y sobre todo con Mona Caird, una serie de debates en torno a la inadecuación de la emancipación femenina desde su perspectiva. Pero es curioso cómo en la obra literaria de Eliza Lynn Linton hay saltos que son interesantes de observar en torno a cómo, en cierto modo, este discurso antifeminista también era hasta cierto punto, un mecanismo de mercadotecnia, una forma de estar en el candelero, de mantener vivo ese debate, y para que haya debate debía haber posiciones, por supuesto, encontradas, con alguna primera novela que no triunfó para nada, con un discurso que para nada casa con esta visión tan conservadora de la mujer, y con unas últimas novelas, y ya con esto prácticamente terminaré, en las que, muy a su pesar, termina haciendo un discurso que prácticamente niega la posibilidad de que no se emancipe la mujer, ¿no? Tiene dos novelas en las que el tema del suicidio femenino está muy presente, Through the Long Night y The One Too Many. Me voy a centrar muy brevemente en The One Too Many, en el que el suicidio cobra un papel muy notable en la construcción de esta narrativa, que se va a centrar en analizar los nuevos modelos de mujer desde una perspectiva profundamente politizada, en la que se plantean una sátira de los nuevos modelos de mujer, de una serie de chicas que se educan en un colegio de una forma, digamos, muy liberal para la época. Frente a ello se sitúa Moira West, que seguiría ese ejemplo de feminidad que ella propone en The Girl of the Period.
en el que efectivamente Moira hace justamente lo que le pide su madre, se casa con Lancelot Brabazon y es tremendamente infeliz, puesto que incluso Lancelot prefiere la compañía de estas nuevas mujeres, y estas nuevas mujeres se muestran muy resueltas en buscar su propio destino. Frente a esa libertad de la mujer nueva, Moira es incapaz de escapar a un matrimonio en el que es completamente infeliz o escaparlo para irse con alguien a quien realmente quiere. Esa incapacidad de tomar ninguna decisión se rompe cuando toma la única que le es posible, que será, de nuevo, y tristemente, la del suicidio. Un suicidio que también remeda esa imagen ofelesca, pues se suicida en un estanque, pero sí vemos como, y quizás una lectura, no sé si mía, pero como en esos últimos momentos Moira empieza a tomar decisiones. Decide vestirse como quiere la noche de antes, decide enfrentar a su marido durante escasos minutos para después tomar una única decisión, que es la que está a su alcance, que es la del suicidio. De fondo, como dirían en The Athenæum, la novela parece decir, muy a pesar de Eliza, que it is wiser to revolt than to submit. Es decir, que el modelo femenino que venía a satirizar Lympton con su novela, al contrario, parecía probar que justamente la nueva mujer era el único modelo capaz de vivir en ese tiempo en crisis. Finalizo ya con esa idea del mundo en crisis y de cómo estas narrativas de la segunda mitad del siglo XIX se muestran profundamente críticas ante un modelo social en cambio, del que quizás todavía no hemos salido, seguimos con esos modelos sociales en cambio, y desafían esa imagen, esa construcción de un cliché ante el que las escritoras no podían permanecer calladas, y por ello ese tratamiento que creo que necesitamos poner en relación obligadamente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pedro. Terminamos ya este primer panel con Clara Contreras Ameduri. Su ponencia lleva por título Entre lo humano y lo animal, mediums, activismo ambiental y diálogos ecofeministas en el espiritismo decimonónico. Y bueno, Clara es profesora ayudante doctora en la Universidad de Extremadura. Muchas gracias. No sé hacia qué micrófono hablar. Para que se me oiga. Está encendido, vale. Bueno, quería empezar dando las gracias a Miriam por la organización del simposio y por contar con nosotros para ofrecernos este espacio, para tener estas conversaciones tan necesarias. Y bueno, intento ir al grano y no enrollarme mucho porque sé que no vamos muy bien de tiempo. El tema que voy a presentar hoy es un tema que empecé a investigar como parte del proyecto europeo Environmental Citizen, que vemos el loguito aquí, y empecé a investigar sobre las conexiones entre las raíces del espiritismo y la ciudadanía ambiental, es decir, una relación entre acción responsable con la naturaleza. Y lo que me gustaría hacer en mi próxima publicación, y lo que estoy haciendo, es centrarme más en aspectos de género, es decir, por qué las mujeres se volcaron más en la defensa de los animales en el siglo XIX, como afirman muchos estudios, y cómo se refleja esto en la literatura espiritista. El movimiento espiritista, para quien no lo sepa, fue un movimiento basado supuestamente en la comunicación con las almas de los difuntos. Empezó en Estados Unidos, luego llegó a Inglaterra y desde ahí se expandió a varios países. Entonces, mi propuesta de hoy es muy brevemente reflexionar sobre la posibilidad de detectar un discurso ecofeminista dentro de la cultura espiritista, y para esto me voy a centrar en algunos ejemplos de escritoras espiritistas que participaron en lo que hoy en día llamaríamos el activismo animalista, sobre todo a través del vegetarianismo y la lucha contra la vivisección, que es la experimentación científica con animales. Y como vamos a ver, estos textos muestran la relevancia de los círculos ocultistas en la coexistencia interseccional de varios movimientos reformistas, entre los que está la protección de los animales y los avances de los derechos de la mujer. Entonces, como vamos a ver, estos activismos compartieron varios puntos en común y a menudo incluso
se solapaban. Y en concreto esto se reflejaba especialmente en el papel de la médium. La médium era esa comunicadora con el más allá que canalizaba voces fantasmales y así trataba de visibilizar perspectivas marginalizadas en la cultura decimonónica, que es así se ha interpretado a menudo en los estudios victorianos. Y como vamos a ver, estas voces fantasmales también podían incluir, a nivel literal o simbólico, las subjetividades no humanas, es decir, las subjetividades animales. Así, en un momento histórico de muchos cambios definitorios en nuestra relación con el entorno natural, la médium se convierte en una especie de frontera porosa de comunicación entre especies, tanto en sentido literal como simbólico, ya que esta perspectiva animal se encontraría entre todas estas voces que acogía no solo en los estados de trance, sino también a través de la creación literaria. Y esto es un enfoque inspirado por una cita de la autora espiritista Catherine Crowe, que vemos aquí, que se preguntaba cuánto nos queda por conocer sobre la perspectiva animal. Por ejemplo, ella defendía que los animales tienen habilidades especiales para percibir el mundo sobrenatural, y si tenéis algún perro que se quede ladrando a la pared o un gato que se queda mirando de repente al vacío, sabéis de lo que habla. Y al igual que las médiums también tendrían esta sensibilidad al mundo sobrenatural, y que si realmente pudiésemos comprender el lenguaje de los animales, no estaríamos tan sordos ante su sufrimiento, ¿no? We should not be so heedless of these suffering creatures. En su libro sobre Catherine Crowe, Ruth Herhold interpreta estas reflexiones como mensajes ecologistas que dejan entrever el interés de la autora por los derechos de los animales. Y de hecho conocí el trabajo de Ruth en un seminario organizado por la profesora Rosario Arias, así que aprovecho para darle las gracias. Y como vamos a ver y como vemos aquí en esta imagen, podemos encontrar muchas ideas similares tanto en textos de otras autoras ocultistas como en campañas de la Sociedad contra la Vivisección, en la que participaron muchos espiritistas. En esta pancarta vemos que ellos quieren help the speechless and tormented animals, ayudar a los animales mudos o sin habla. Entonces tenemos otra vez este énfasis en la incapacidad de los animales para verbalizar su sufrimiento o al menos de expresarlo en nuestro lenguaje, en una forma que los humanos entendamos. Y en este sentido la médium va a tener un papel fundamental porque actúa como una especie de traductora entre el mundo humano y el mundo animal, al igual que su función necromántica se caracteriza por transitar del mundo de los vivos al de los muertos. Entonces tiene esta función liminal. Y me parece importante tener en cuenta que tanto la mediumnidad como la compasión por los animales eran conceptos muy feminizados en la cultura decimonónica, debido sobre todo a las dicotomías androcéntricas que asociaban a la mujer con todo el mundo emocional, intuitivo, la receptividad, los cuidados y la naturaleza. Sin embargo, y bastante paradójicamente, estos conceptos también ofrecían a las mujeres herramientas para desestabilizar estas nociones binarias y apropiarse de esas cualidades de forma mucho más empoderante para cuestionar el sistema dominante que oprimía tanto a las mujeres como a la naturaleza. Por ejemplo, a través de sus supuestas habilidades sobrenaturales, las médium recibían instrucciones de fantasmas que les animaban a iniciar activismo político en la esfera pública por los derechos de la mujer y contra el maltrato animal, la expansión de la industria cárnica y otras formas de violencia especista, entre muchas otras iniciativas reformistas. Y la narrativa ocultista en torno a estas causas revela varios paralelismos, o me parece a mí que revela varios paralelismos entre ideas espiritistas decimonónicas y aspectos de teorías ecofeministas contemporáneas. Me parece que estos textos pueden responder a planteamientos de pensadoras como Carol Adams, que defienden que el vegetarianismo y la defensa de los animales han sido causas intrínsecamente relacionadas con la lucha feminista, sobre todo desde el siglo XIX, y que ambas corrientes han sido marginalizadas por las narrativas históricas dominantes. Entonces existiría
una necesidad de recuperar y reivindicar ambas trayectorias en paralelo. Otras autoras ecofeministas como Josephine Donovan también plantean un acercamiento interseccional para observar cómo interactúan y han interactuado las formas de dominación patriarcal, antropocéntrica y especista y cómo han funcionado de forma codependiente, por lo que sería necesario abolir las estructuras binarias del pensamiento androcéntrico que tantas divisiones causan para acabar con todo tipo de opresión. Y de manera bastante similar, la cosmovisión espiritista también tenía esta llamada a eludir la subyugación jerárquica y trascender las barreras terrenales que imponían divisiones entre los individuos, ya que sólo así sería posible lograr una coexistencia armoniosa entre todos los seres vivos, porque la idea es que todos somos espíritus, ¿no? Para muchos espiritistas, esta filosofía, no para todos, pero sí para muchos, esto se extendía a las criaturas no humanas porque creían en el alma de los animales. En este sentido, entonces, las creencias esotéricas proporcionan este marco común para justificar el activismo animalista. Por lo tanto, al igual que el ecofeminismo fomentaría visiones no jerárquicas de la naturaleza, la cultura espiritista también podría usarse para rechazar las jerarquías androcéntricas que configuraban a las mujeres y a los animales como seres inferiores al hombre. Y esto se manifestaba claramente en el papel de la mujer espiritista en los orígenes del activismo animalista, sobre todo, como he dicho, en el vegetarianismo y la antivivisección, que son iniciativas que nos demuestran cómo han interactuado los objetivos de la lucha por los derechos de los animales y la lucha por los derechos de la mujer. Entonces, mi intención es comparar la obra de varias autoras para demostrar cómo estos no son casos aislados, sino que se trataba de una corriente bastante consolidada en el movimiento espiritista a través de redes de colaboración femenina que hacía posible el propio movimiento. Por ejemplo, los salones espiritistas ofrecían un espacio bastante propicio para intercambios intelectuales entre mujeres y, al mismo tiempo, estos encuentros también tenían lugar en los primeros restaurantes vegetarianos del siglo XIX, que a su vez acogían reuniones sufragistas y abolicionistas, mostrando así claramente las intersecciones entre varios movimientos reformistas en los que estas mujeres tuvieron un lugar influyente. Y como podemos ver en estos retratos, muchas autoras se volcaron en la lucha antiespecista desde los propios comienzos del ocultismo decimonónico. Por ejemplo, Mary Howitt, que fue una de las primeras conversas al espiritismo en Inglaterra, escribía poemas sobre el sufrimiento animal y su maltrato a manos del ser humano, y además era vegetariana, aunque esta práctica venía de sus raíces cuáqueras y la mantuvo durante su conversión, como hicieron otros conversos. También tenemos autoras bastante más conocidas como Annie Besant, más de final de siglo, que se apoyó en sus creencias ocultistas para defender la dieta vegetariana como una forma de purificación espiritual, porque consideraba que la violencia hacia otros seres vivos entorpecería la evolución del alma después de la muerte. Este era el argumento usado por otras autoras, quizá menos conocidas, como Mary Goff Nichols, una medium que fue una gran defensora del vegetarianismo en Estados Unidos, y Chantal Slade Hunts, que fue otra clarividente, activista contra la vivisección y autora de recetas vegetarianas. Y para mí uno de los aspectos más relevantes desde el punto de vista ecofeminista es que en estas redes de autoras encontramos no solo esta coexistencia de liderazgo femenino e iniciativas animalistas, sino también una literatura que presentaba analogías, ya sea explícitas o implícitas, entre la dominación de los animales y la condición de la mujer en las sociedades decimonónicas, porque ambos serían víctimas del mismo sistema de opresión androcéntrica. Esto podemos detectarlo en la obra de autoras que escribían contra la vivisección. Por ejemplo, Sophia de Morgan, una medium británica que llegó a ser bastante influyente, se involucró activamente en campañas antiviviseccionistas y denunció en sus cartas la odiosa práctica de la vivisección, como vemos aquí, destacando que este método no había logrado ningún resultado real para la medicina, por lo que sería una técnica innecesaria, además de cruel. Del mismo modo, la novelista ocultista Florence Marriott
también expuso los horrores de la vivisección, pero a través de la ficción. En novelas como La sangre del vampiro y Un ángel de piedad, ya que ambos textos tienen médicos vivisectores que son personajes terribles, son inmorales, manipuladores, maltratadores. Y tal y como señalan académicas como Carol Lansbury, este tipo de narrativas antiviviseccionistas, escritas por mujeres, contienen una identificación de la mujer con los animales como víctimas del médico vivisector. Esta simbología destacaría la vulnerabilidad de la mujer decimonónica ante las instituciones médicas de la época, por lo que podría constituir un rechazo ecofeminista de la medicina ortodoxa que torturaba tanto a los animales a través de la vivisección como a las mujeres a través de nuevas técnicas de exploración ginecológica o, como ha mencionado el ponente anterior, la patologización de la rebeldía femenina a través de la histeria, ¿no? En concreto, Brian Luke menciona cómo el liderazgo femenino animalista ha sido trivializado durante siglos como síntoma de histeria. Incluso hoy en día todavía quedan vestigios de esto. Se ha interpretado como una expresión irracional de emociones exageradas, injustificadas, basadas en esta empatía supuestamente excesiva hacia el sufrimiento de otras criaturas. Y estas observaciones resultan incluso más relevantes en el contexto espiritista, porque las médiums eran especialmente conscientes de este peligro. Estaban muy expuestas a ser tachadas de histéricas y a ser internadas en instituciones psiquiátricas de la época. Por este motivo, las mujeres espiritistas las que estaban involucradas en activismo animalista, estaban doblemente expuestas a este tipo de patologizaciones. Esto fue el caso también de Anna Kingsford, que fue una medium que también publicó textos antiviviseccionistas y fue duramente criticada por ello, por lo que los médicos llamaban the anti-vivisection mania, como una manía antiviviseccionista, como si fuera una especie de trastorno mental, ¿no? Kingsford también fue una firme defensora de los derechos tanto de las mujeres como de los animales y predicó con el ejemplo a través de sus hábitos vegetarianos, que defendió en su tesis La dieta perfecta, en la que argumenta que el vegetarianismo es la alimentación original del ser humano y que habría que volver a eso. Y según Kingsford y otras autoras ocultistas, el vegetarianismo en sí facilitaría la comunicación entre las mujeres y los animales, ya que mejoraría la capacidad mediumística, porque el consumo de carne implicaría un bloqueo espiritual que impediría empatizar correctamente con las criaturas alterhumanas. Me doy prisa, gracias. Por ejemplo, Annie Besant, en su ensayo sobre el vegetarianismo, también explica cómo la medium tiene una sensibilidad especial para percibir las emociones alterhumanas, y esto lo bloquearía el consumo de carne, y estaría capacitada para sentir las vibraciones negativas del sufrimiento animal. Ella decía, por ejemplo, que cuando se acercaba un matadero podía sentir perfectamente el miedo que estaban sintiendo los animales. Entonces vemos aquí otra vez esta solidaridad entre la mujer o la medium y los animales frente a dinámicas androcéntricas. Otra intersección bastante curiosa entre los derechos de la mujer y el vegetarianismo podemos verlo en la obra de las hermanas Sarah y Angelina Grimke, que fueron dos hermanas cuáqueras vegetarianas que entendían el vegetarianismo como una liberación de las labores del hogar, ya que las recetas vegetarianas serían mucho más fáciles de cocinar, entonces sería una liberación de la cocina. Y también entendían el vegetarianismo como una protección de la mujer a nivel sexual, porque entendían que el consumo de carne, al igual que el consumo de alcohol, despertaba instintos violentos en los hombres, especialmente en el plano sexual. Entonces el vegetarianismo podría llevar a una sociedad más segura para las mujeres, en las que estarían más a salvo del abuso sexual. Esta es una visión compartida por otras autoras de la época y, de hecho, Anna Kingsford, como vemos en esta cita, entiende el vegetarianismo como un pilar esencial para la justicia entre hombres y mujeres y también entre humanos y animales, porque una sociedad pacífica empieza por la compasión hacia otras criaturas que son distintos a nosotros. En esta cita tan bonita explica que el vegetarianismo, cuando habla con sus compañeros espiritistas y feministas, siempre piensa que el vegetarianismo es la base para
cualquier otro tipo de reforma, ¿no? La base para llegar a una sociedad más justa y más feliz. Y además, en sus textos animalistas también incluye reflexiones feministas a través de metáforas zoomórficas. Entonces, por ejemplo, en la segunda cita usa esta imagen muy recurrente en la cultura decimonónica, como vemos en esta imagen, que es la del pájaro enjaulado, como metáfora de la condición de la mujer en la sociedad victoriana. Y dice que si saco un pájaro de su bosque y le corto las alas, ¿por qué me sorprende que no pueda volar? Mis amigos ven al pájaro y dicen que está domesticado, ha perdido el uso de sus alas y así que debe conformarse con sus patas y está tolerablemente satisfecho. Pero quizá tu mascota sería más feliz si pudiese volar. Esta imagen aparece en novelas más canónicas como Jane Eyre y ha sido recuperada por muchas autoras feministas desde entonces. Entonces vemos otra vez esta analogía entre la experiencia animal y la experiencia de la mujer. Y bueno, trato de resumir un poco mi lectura de todas estas posturas. Me parece, como he dicho, muy importante que casi todas estas autoras se autoidentificaran como mediums y que estaban en diálogo con entes invisibles y silenciados. Según académicas como Hilary Grimes, esto implica una identificación de la mujer con los fantasmas, es decir, con su propia invisibilidad. Y es una forma de reconocer y denunciar su propia invisibilidad en la sociedad decimonónica. Por lo tanto, se produce una identificación con la alteridad, ¿no? Con lo diferenciado, con lo otro, con lo marginalizado. Y como hemos visto, esto también incluye una identificación con perspectivas alterhumanas, ¿no? Hay un esfuerzo por comprender su sufrimiento a pesar de no entender necesariamente su lenguaje. Por lo tanto, podemos interpretar estos textos desde el concepto de dialógica o dialéctica ecofeminista. La verdad es que no estoy muy segura de cómo traduciríamos esto en español, que sería, según Patrick Murphy, la incorporación de la perspectiva animal a debates ambientales para entender la perspectiva del otro en el lenguaje, en su propio lenguaje y no en el lenguaje humano, es decir, en el lenguaje del yo. Entonces sería esta forma de hospitalidad hacia narraciones subalternas. Entonces, como vemos en esta otra cita de Catherine Crowe, la medium se convierte en esta embajadora del mundo animal, en el que difumina las barreras entre especies, ¿no? Y esto es muy relevante también a nivel de el impacto de las teorías de Darwin en la cultura victoriana, por ejemplo. Y así como conclusión muy breve, espero que hayamos visto cómo la literatura espiritista sobre animales fue una herramienta de concienciación social que revela el papel de la medium en los primeros movimientos ecologistas, que reflejan estos cambios tan duraderos entre el ser humano y la naturaleza, y también muestran cómo el activismo interseccional de la comunidad espiritista anticipaba objetivos establecidos más adelante por el pensamiento ecofeminista, que, como vemos en esta cita de Adams y Donovan, señala cómo todas las opresiones están interconectadas y mientras siga existiendo una mentalidad jerárquica y una dominación de la naturaleza, estas opresiones seguirán existiendo. Y por último, podemos ver cómo las aportaciones de estas mujeres continúan siendo relevantes hoy en día. Hoy en día sigue habiendo una mayoría de liderazgo femenino en grupos animalistas que siguen luchando contra los abusos de la industria cárnica, el uso de animales, de productos animales en la moda, de los animales en la experimentación científica y otras formas de violencia, ¿no? Así que estas narrativas espiritistas podrían ofrecernos estrategias muy valiosas para gestionar la pérdida de biodiversidad y otros elementos de la crisis ambiental a la que nos enfrentamos actualmente. Así que muchísimas gracias, perdón por el tiempo, gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Concluimos con el primer panel.